Algo no termina de encajar en Rayo McQueen. Lo está ganando absolutamente todo y aún así, antes de cada carrera, se queda solo en su tráiler repitiendo siempre lo mismo. Velocidad, yo soy velocidad. Nadie se detiene a pensar por qué alguien que está en lo más alto necesita recordarse quién es justo antes de salir a competir. Pero en ese detalle aparentemente pequeño se esconde una lección importante. Es un tipo de agotamiento que desde fuera parece éxito. Una vida que da la impresión de estar en su mejor momento, donde todo funciona, donde todo se gana, donde nada parece faltar. Pero lo que viene después es precisamente lo que nadie espera, ni siquiera él mismo. Volvamos al inicio. McQueen es una sensación recién llegada, un novato que aparece de la nada en el mundo de las carreras. No hay una historia detrás que lo explique, no hay referencias a una familia, ni a un lugar del que venga, ni a un pasado que lo haya formado. Es como si simplemente hubiera surgido ya en movimiento, ya compitiendo, ya persiguiendo siempre la siguiente meta sin haber aprendido a estar quieto. Su vida parece reducida a una sola dirección, avanzar. Y en ese avance constante hay algo más importante de lo que parece. Su patrocinador actual es una marca pequeña, casi insignificante dentro del mundo en el que él quiere existir. Un producto barato para parachoques que además él no intenta disimular que le incomoda. No encaja con la imagen que tiene de sí mismo, porque en su mente él no pertenece a eso. Él pertenece a algo más grande. Su mirada está puesta en Dinoco, el símbolo de lo más alto, de lo más deseado, de lo que representa el éxito absoluto dentro de su mundo. No quiere solo ganar carreras, quiere llegar a la cima de lo que significa ganar, y ahí empieza a aparecer la tensión invisible de su historia. Cuanto más gana, más necesita seguir ganando, como si detenerse un segundo pudiera hacer que todo lo que es se desmorone. Antes de la carrera de la Copa Pistón, está solo en su tráiler y repite el ritual. No con su equipo, solo, su equipo está en los pits listo para ayudar, pero McQueen entra y los ignora. Sin neumáticos nuevos, solo gasolina, seguir adelante. Su jefe de equipo le está gritando. McQueen no escucha o no quiere escuchar. Rechaza neumáticos nuevos y corre con ruedas desgastadas. Sus neumáticos explotan en la última vuelta. Pierde una ventaja que había construido toda la carrera. Triple empate. Después de la carrera, en la entrevista, aparta a un miembro del equipo frente a las cámaras. El miembro del equipo se cansa. Todo el equipo se va. Darrell Cartrip ya había mencionado que había cambiado 3 jefes de equipo esa temporada. Rechazó ayuda y perdió, y luego alejó a todos por haberlo visto. En el viaje hacia el desempate en California, presiona a su camión para conducir toda la noche. Sin paradas, seguir. Mac se queda dormido al volante. Unos corredores callejeros molestan el tráiler y McQueen termina perdido en la carretera en la oscuridad. Su negativa a detenerse es lo que lo obliga a detenerse. Termina en Radiador Springs, un pueblo olvidado en la ruta 66 que la autopista dejó atrás. El sheriff lo atrapa, lo arrastra por el pueblo y destruye la carretera principal. Doc Hudson lo sentencia a repararla. Empieza a hacerlo rápido y mal, arrastrando la máquina como si quisiera escapar. Doc lo reta a una carrera en tierra. McQueen pierde y por primera vez no puede resolverlo con velocidad o arrogancia. A partir de ahí empieza un cambio lento, no inmediato, no heroico, sino incómodo. Poco a poco empieza a hacer las cosas bien, a su ritmo, sin la urgencia de siempre. Sally por su parte le muestra Radiador Springs, la antigua ruta 66, los moteles abandonados, la carretera que el tiempo dejó atrás y por la que ya casi nadie pasa. Ella misma había dejado una vida completamente distinta en Los Ángeles, una carrera como abogada, para quedarse allí. Su elección no encaja con la lógica del éxito rápido que McQueen conoce, y eso lo desconcierta. En ese mismo lugar, McQueen descubre algo más inquietante. Encuentra la habitación trasera del taller de Doc, trofeos de la Copa Pistón guardados como si no significaran nada, recortes de periódico amarillentos, rastros de un accidente y la historia de alguien que volvió, pero que ya no encajaba en el mundo que había dejado atrás. Más adelante lo ve correr solo. Sigue siendo rápido, sigue siendo el mismo talento de siempre, pero ahora sin público, sin reconocimiento, sin sentido externo que lo valide. Y justo cuando McQueen empieza a encajar en ese lugar, cuando parece que algo en él está cambiando de verdad, Doc toma una decisión abrupta. Llama a la prensa y los avisa de dónde está. Dice que es lo mejor para todos, y McQueen es sacado de allí antes de que ese cambio pueda terminar de consolidarse. A primera vista, la lectura fácil es pensar que McQueen es arrogante y que Radiador Springs lo corrige, que la película trata sobre cómo aprende que la amistad vale más que los trofeos. Pero esa versión se queda corta. El punto más incómodo es otro. El agotamiento no es simplemente cansancio, es el momento en el que te das cuenta de que debajo
de todo lo que has estado haciendo, no hay una base sólida, no hay un yo. McQueen no es solo un piloto que corre, él se ha definido completamente como velocidad. I am Speed no funciona como una frase motivacional, sino como una estructura interna que sostiene su identidad. No es alguien que corre además de ser otras cosas, es únicamente eso. Por eso repite esa frase en soledad antes de competir, como si necesitara comprobar que su identidad sigue en pie. Rechaza ayuda porque aceptar apoyo significaría admitir que no es suficiente por sí mismo, y en su sistema mental esa idea es inaceptable. Ser autosuficiente no es una cualidad más, es la única forma de identidad que conoce. Su soledad no es un accidente, es el resultado de decisiones repetidas que lo fueron aislando hasta convertir ese estado en su normalidad. Cuando aparece Mate, ese sistema se rompe parcialmente. Mate no lo mide, no lo usa, no obtiene nada de él, solo quiere compañía. Esa relación simétrica ni objetivo descoloca a McQueen y revela algo más profundo. Nunca había experimentado una relación sin rendimiento. Doc Hudson funciona como un espejo, representa al campeón que fue útil hasta que dejó de serlo. Su historia muestra el lado oscuro del sistema. Ganar no garantiza permanencia. Cuando McQueen ve sus trofeos, no ve gloria, sino vacío. El éxito sin reconocimiento continuo deja de sostener identidad. Ahí aparece la idea central. Si tu identidad depende de una sola métrica, cuando esa métrica desaparece, tú también te desdibujas. Por eso parar no es descanso, es enfrentarse a la posibilidad de no ser nada fuera de lo que haces. En la carrera final, McQueen está a punto de ganar, pero ocurre un accidente y otro coche queda en peligro. En ese momento rompe la lógica del rendimiento, frena, ayuda y pierde la carrera. Sin embargo, algo cambia. Por primera vez, su identidad deja de depender del resultado. Psicológicamente, esto marca una ruptura con su identidad basada exclusivamente en el rendimiento. Ya no se define solo por lo que logra, sino por la posibilidad de actuar más allá de la métrica de ganar o perder. El final no es que deje de correr, sino que deja de ser únicamente velocidad. Al volver a Radiador Springs y rechazar aquello que antes definía su valor, McQueen empieza a integrar una identidad menos rígida, menos dependiente de la validación externa. En términos psicológicos, esto puede entenderse como el inicio de una construcción de identidad más amplia, donde el yo no está limitado a una sola función. I am Speed deja entonces de ser una identidad estable y se revela como una estructura frágil de mantenimiento del yo, una forma de sostenerse cuando no existe nada más que el rendimiento. El burnout, desde esta perspectiva, no es solo agotamiento físico o mental, sino la consecuencia de una identidad reducida a lo que uno produce o logra. Y ahí aparece el núcleo del conflicto psicológico. Cuando todo tu valor depende de rendir, parar no es descansar, es enfrentarte a la posibilidad de que no haya nada más debajo. Por eso el miedo más profundo no es estar vacío, sino no ser necesario.